Muy buenos días amigos, hermanos en el Señor, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestro plan de lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy domingo de epístolas, iniciamos con una nueva epístola, la primera carta a los Corintios. Y sin más preámbulos, iniciamos. Primera de Corintios capítulo 1. Salutación. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios
para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Antes de continuar con el capítulo 2 de esta carta de 1 Corintios, vamos a dar algún comentario al respecto. El apóstol Pablo fundó la iglesia de Corinto, y eso lo hizo en su segundo viaje misionero, más o menos alrededor del año 50 después de Cristo. Fue escrito desde Éfeso, justo cuando planeaba visitar Macedonia para más tarde regresar a Corinto. Pablo estuvo durante 1 año y medio en esta ciudad, donde trabajó día tras día, predicando en la sinagoga un único mensaje: Cristo es el Señor. Jesús es el Cristo. En esta hermosa epístola está compuesto por 16 capítulos, donde el tema principal gira alrededor de la importancia de la purificación espiritual de los creyentes y las instrucciones doctrinales y consejos prácticos en medio de una sociedad llena de pecado. En ese sentido, podemos dividir fácilmente la carta del apóstol Pablo a los Corintios en 2 secciones. La primera es la purificación de los creyentes y también las instrucciones doctrinales y los consejos, prácticamente los últimos capítulos. Si exploramos de una manera general esta carta, vamos a encontrar que tiene una introducción. Y la introducción es el saludo acostumbrado del apóstol Pablo, cuando dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Sóstenes se cree que es el hermano o el pastor que estuvo allí en Corinto. Y luego tiene una acción de gracias, saluda a todos, la exhortación y el acostumbrado saludo del apóstol Pablo. Luego vemos la respuesta a los problemas que surgieron en la iglesia. ¿Qué problemas? Hay problemas de división en la iglesia. Luego existen los problemas de pecado de inmoralidad, los pecados de los pleitos y los litigios que tiene que enfrentar la iglesia. Luego existen otras respuestas como los problemas matrimoniales, la comida ofrecida a los ídolos, los derechos de un apóstol. Pablo defiende su derecho de ser reconocido a los corintios como el apóstol de Jesucristo. Vemos también las advertencias acerca de la libertad de ser creyente, ¿no? El culto, el orden de la adoración, vamos a hablar también acerca del tema de la resurrección. Eso también se habla en esta carta, la ofrenda para el pueblo de Dios. Y finalmente termina con una petición hacia Timoteo y le recomienda que le reciban como a él, porque él hace la obra tal como si fuera el propio Pablo. Eso lo podemos leer en el capítulo 16, el versículo 10, que dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y la carta concluye con las exhortaciones y el saludo final. En el capítulo 1, los versos del 17 al 31, habla acerca de la razón de las divisiones. Los creyentes, los corintios,
estaban divididos y no vivían a la altura de una posición que estaban en Cristo. Por ejemplo, 1. Mezclaban el evangelio con la sabiduría del mundo. 2. Se gloriaban en los hombres y confundían el significado del ministerio del evangelio. En el capítulo 1 al 2, Pablo se refiere a la sabiduría del mundo en contraste con la sabiduría de Dios. Y en estos versículos da 7 pruebas para mostrar que el evangelio es suficiente para toda persona. Primero, Pablo fue enviado a predicar solo el evangelio y no el evangelio más filosofías humanas. 2. La iglesia de Corinto había experimentado personalmente el poder del evangelio. 3. Las escrituras. Pablo cita a Isaías capítulo 19, versículo 12, también Isaías capítulo 29, versos 14, también cita Isaías capítulo 33, verso 18, para probar que Dios no necesita de la sabiduría del mundo. Es más, Él la destruirá esa sabiduría. Cuarta razón es la historia humana o la historia de la humanidad. Con toda su sabiduría, el mundo no fue capaz de encontrar a Dios o la salvación. Cuando trazamos la historia del hombre, descubrimos que el hombre, adquiriendo más y más conocimiento, pero menos y menos sabiduría real, especialmente con respecto a las cuestiones espirituales. 5. El ministerio del apóstol Pablo. Pablo había predicado a los judíos y gentiles por todo el mundo romano. Sabía que los judíos buscaban señales milagrosas y los griegos sabiduría filosóficas. Pero Dios pasó por alto ambas cosas para que la salvación fuera accesible mediante Cristo y ese Cristo crucificado. El mensaje de Cristo en la cruz, que era de tropiezo para los judíos y cuya idea del Mesías era muy diferente para los griegos, que lo tomaban como una locura, porque parecía contraria a sus sistemas de los filósofos de aquellos tiempos. Pero Pablo vio que la locura del evangelio era el poder y la sabiduría de Dios para llamarlos tanto a judíos y a gentiles. Cristo es nuestra sabiduría y poder. En Él es todo lo que necesitamos. Razón número 6. Su llamamiento. Si Dios necesitaba de la sabiduría y la gloria del hombre, dice el apóstol Pablo, ¿por qué los llamó a ustedes? No había muchos más poderosos en la iglesia de Corintios, ni mucho más nobles o gente más sabia según el mundo, pero sin embargo Dios los salvó. Es más, Dios deliberadamente esconde su verdad del sabio y del entendido y le revela al humilde. Y finalmente la razón número 7 es la suficiencia de Cristo. Cuando se trata de las cosas espirituales, no necesitamos de la sabiduría del hombre ni de su poder, porque Cristo es todo. Él es nuestra redención, nuestra justicia, nuestra sabiduría, nuestro todo. Cada vez que los cristianos quitan sus miradas en Cristo, empiezan a depender y a confiar o gloriar al hombre. Y eso causa divisiones tales como empezaban a suceder en la iglesia de Corinto. Ahora escuchemos con cuidado este segundo capítulo de la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 2. Proclamando a Cristo crucificado.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.